En el quinto capítulo de Los Anillos de Poder escuchamos una leyenda apócrifa, la canción de las raíces de las montañas nubladas, o en este élfico que no me animo a pronunciar. Más allá de la polémica sobre el Silmaril y el origen del Mithril en Khazad-dûm, The Rings of Power nos regaló una escena maravillosa que ilustró la canción relatada por Elrond. Un elfo con el corazón tan puro como el de Manwë defendió ante un Balrog a un árbol que habría contenido el último de los Silmarils perdidos. Hay varias historias dentro del Legendarium que relatan a grandes héroes enfrentándose a los demonios del mundo antiguo, es decir, a los más fieles servidores de Morgoth. Por eso, bienvenidos Númenóreanos a un nuevo video de nuestro canal donde te voy a contar el ranking de los 5 enfrentamientos más épicos de la historia de la Tierra Media. Gracias Númenóreanos por responder al llamado de las trompetas. Atravesamos el umbral y ya somos más de 10.000 suscriptores en el proyecto Camino a Númenor. Si sos nuevo o venís seguido por acá y todavía no sos parte, suscríbete que falta poco para que lleguemos a los 100.000. Sobre el origen, batallas y polémicas históricas que rodean a la existencia de los Balrogs, te cuento mejor en este video que estás viendo acá, el cual te dejo el enlace en la descripción para que puedas ver a continuación de este video. ¿Qué tan poderosos fueron? ¿Cuántos fueron? Y si tenían alas o no, está todo comentado por allí. De todas formas, te pongo un poco en contexto. Junto a Sauron, los Balrog fueron los más leales y más poderosos sirvientes de Morgoth, el primer señor oscuro, desde su llegada a Arda y a la Tierra Media. Fueron los que lo protegieron tras la traición de Ungoliant y los que encabezaron a sus ejércitos junto a los dragones posteriormente en las sucesivas batallas por el dominio de la región de Beleriand, lugar donde estaba emplazado tanto la fortaleza de Angband como los distintos reinos élficos de la primera Edad del Sol. Podemos asegurar que los más poderosos de los Balrogs eran espíritus Maiar, es decir, aquellos seres espirituales creados por el pensamiento de Eru Ilúvatar, el creador, que decidieron bajar a nuestro mundo para colaborar con el desarrollo de Arda. En el caso preciso de los Balrogs, fueron espíritus seducidos o corrompidos por Morgoth, que más que contribuir para el desarrollo de nuestro mundo, arribaron para destruirlo o bien someterlo. Con esto quiero significarte que eran enemigos verdaderamente poderosos, que masacraron muchísimos elfos y que enfrentarse a ellos probablemente era sinónimo de muerte. Dicho esto, comencemos por el puesto número 5 en este top de enfrentamientos contra Balrogs. Este enfrentamiento es uno de los eventos más icónicos de la historia de la Tierra Media. Se trató de una emboscada ejecutada por los Balrogs contra Fëanor, el primer rey de los Noldor en el exilio, el más destacado herrero élfico de todos los tiempos y el creador de los 3 Silmarils. Nos remontamos al final de la Edad de los Árboles. Fëanor había llegado a la Tierra Media tras provocar la rebelión y el exilio de los Noldor de Valinor como respuesta al robo de sus joyas por parte de Morgoth y Ungoliant. En su camino había dejado la maldición de Mandos, la primera matanza entre hermanos en el puerto de Alqualondë, el robo y destrucción de los navíos Teleri y el abandono del pueblo de sus medios hermanos. Pero también se había enfrentado a legiones de orcos y cosechaba victorias implacables en el contexto de la Dagor Nuin-Gilead, la batalla bajo las estrellas. La bendición de la luz de los 2 grandes árboles de Valinor aún favorecía a sus tropas, como también sus habilidades para la guerra, sus caballos, armas y armaduras de mayor calidad. Esta serie de victorias y la magnitud de su fuerza convencieron a Fëanor de que podía atacar directamente y en soledad la fortaleza de Morgoth y darle muerte. Así lo hizo y se dirigió a Angband, pero su ímpetu, orgullo y arrojo se tradujo en imprudencia, porque el Señor Oscuro detectó su movimiento y envió a su guardia personal, los Balrogs. Esto habla no solo del poder de Fëanor, sino también del temor que Morgoth le tenía. Se entiende que los 7 demonios fueron enviados, rodearon al elfo y se trenzaron en una feroz batalla de la que no conocemos muchos detalles. Lo cierto es que los Balrogs resultaron vencedores y fue Godmog, el líder de ellos, quien hirió de muerte al elfo. Pero no pudieron reclamar su cuerpo como trofeo de guerra porque Celegorm, uno de los 7 hijos de Fëanor, llegó en su ayuda en el fragor de la batalla junto a sus tropas y rescató el
cuerpo malherido de su padre. Feanor no logró sobrevivir y finalmente murió. Se cuenta que su espíritu era de fuego y cuando abandonó su cuerpo lo convirtió en cenizas. Para el cuarto lugar viajamos temporalmente a la primera edad del Sol y geográficamente a la ciudad de Gondolin, la ciudad escondida. La famosa ciudad élfica fundada y gobernada por el rey Turgon. Claro que se mantuvo oculta hasta que fue finalmente descubierta por Morgoth. Esto sucedió producto de una traición interna, la del elfo Maeglin. Cuando el Señor Oscuro supo cómo llegar a Gondolin, hizo marchar sobre ella a uno de los ejércitos más grandes vistos hasta el momento. Cientos de legiones de orcos comandadas no solo por Balrog, sino también por dragones. La defensa del pueblo élfico, la de las 12 casas y las de su rey Turgon, fue una de las más heroicas de la historia de la Tierra Media. Y aunque finalmente prevalecieron las fuerzas del Señor Oscuro, se cuentan numerosas hazañas en aquella batalla. Por eso, ya te spoileo, en este ranking vamos a contar con más de uno de los enfrentamientos sucedidos en aquella batalla. Quien ocupa el cuarto lugar de este top es el enfrentamiento de un Balrog contra Glorfindel. Finalizando la contienda, ante la ya prácticamente declarada caída de la ciudad, las últimas tropas se batían contra las legiones oscuras. El rey había ordenado que los últimos sobrevivientes escaparan por los caminos ocultos de las montañas, aunque a regañadientes, algunos grandes guerreros y señores fueron enviados como protección de los exiliados. Uno de ellos fue el señor de la Casa de la Flor Dorada, Glorfindel, el elfo que fue restaurado posteriormente y volvería a luchar en la Tierra Media contra Sauron, principalmente en las guerras contra el Rey Brujo y el reino de Angmar. Cuando la facción que él custodiaba tomó el camino montañoso de Kirith Thoronath, un demonio y una tropa de orcos le tendieron una emboscada. A la luz de la luna, el enfrentamiento fue feroz en la retaguardia de la huida. Aunque medía la mitad de su contrincante, Glorfindel se abalanzó sobre la bestia y lo hizo retroceder. El furor del elfo hacía saltar al Balrog entre las rocas, mientras que gracias a su cota de malla podía resistir al látigo y a las garras del demonio. Glorfindel lo hirió varias veces con su espada y el Balrog sintió miedo y dolor. Los contendientes se acercaban poco a poco al filo del desfiladero. Ágilmente el elfo sacó una daga y se la enterró en el vientre al Balrog, quien chilló y cayó al vacío. Pero en su caída y con lo último de sus fuerzas, logró tomar los cabellos rubios de Glorfindel que escapaban de su yelmo y ambos cayeron al abismo. El estruendo de la caída de ambos retumbó en las colinas y allí yacieron los dos, hasta que el cuerpo del elfo fue rescatado por Thorondor, el rey de las águilas. Para el tercer lugar de este ranking, nos quedamos en Gondolin y en su caída. Y voy a contarte otra batalla de un elfo contra otro Balrog. Pero no con cualquiera de ellos, sino con su mismísimo capitán, Godmog. El protagonista de esta historia es Ecthelion de la Fuente, el de la voz melodiosa y el más noble de todos los señores de toda la ciudad. A diferencia del enfrentamiento de Glorfindel, esta lucha sucedió en el fragor de la batalla por la ciudad. El elfo que presidía la Casa de la Fuente había sido mantenido en la reserva de las tropas de Turgon y acudió a la batalla cuando el combate se aproximó a la ciudadela. Allí Ecthelion hizo sonar su música, su tropa desenvainó espadas y allí cayeron la mayor cantidad de orcos de aquel combate. Tácticamente unidos a los soldados de la Casa del Ala, hicieron retroceder a los enemigos hasta las puertas de la fortaleza que protegía la plaza central del reino, donde se establecía cerca de allí la gran fuente de Gondolin. La avanzada de ambas casas penetró en la formación de los adversarios hasta llegar donde se encontraban los Balrogs que comandaban la operación. Allí, al filo de su espada, Ecthelion derrotó a 3 de ellos. Su hoja brillaba, penetraba en el cuerpo de los demonios y apagaba su fuego retorciéndolos de dolor hasta su final muerte. Pero un latigazo de los demonios golpeó su brazo izquierdo y su escudo cayó. El señor de la Casa del Ala logró rescatar al elfo herido y prácticamente inconsciente. Retrocedió junto a él y lo acercó a la fuente. Allí lo mojó y le hizo beber de aquel agua. Ecthelion logró recuperar el conocimiento y fortalecido volvió al campo de batalla. Se apostó junto a la fuente mientras los enemigos lo arrinconaban de todos los frentes. Su defensa, cuenta la leyenda, fue la más heroica de la historia, hasta que vio a Godmog y decidió enfrentarse a él. Se
interpuso en su camino y recibió un latigazo en el brazo que aún tenía sano y aún sujetaba la espada. Ya sin brazos aptos para el combate, corrió hacia el demonio y enterró la púa de su yelmo en el pecho. Enroscó sus piernas en las piernas del Balrog y los dos cayeron en la profunda fuente del rey. Godmog se apagó para siempre y Ecthelion ofrendó su vida llevándose a la muerte a uno de los soldados más poderosos de Morgoth. El segundo lugar de este ranking es para uno de los héroes más conocidos y más amados de las leyendas de la historia de la Tierra Media. Esta batalla se dio en Khazad-dûm, en el reino enano, durante la tercera Edad del Sol. Probablemente ya lo sacaste, ya lo adivinaste, pero me gustaría que te pongas a pensar quién ocupa el puesto número 1 de este top. Si crees saber quién es, frená el video, tomate unos segunditos y déjamelo en los comentarios. El segundo lugar es para aquella legendaria batalla que comienza en el puente de Khazad-dûm y finaliza en lo alto del Sirac-Sigil. Es conocida como la Batalla de la Cima y duró 10 días. Y sí, fue la que protagonizaron el mago Gandalf y el Balrog conocido como el Daño de Durin. Comenzó con el paso de la Compañía del Anillo por las minas de Moria. Los 9 compañeros liderados por Mithrandir se encontraban en el tramo final del paso de las minas cuando eran perseguidos por un Balrog desde la cámara de Mazarbul, donde se hallaba la tumba de Balin. Al llegar al puente de Durin, Gandalf decidió mantenerse en la retaguardia de la compañía y plantarse frente al Balrog. No fue casualidad el lugar elegido. El gran estratega de la Tercera Edad conocía el camino y sabía que el puente era una posición ventajosa. Era estrecho, sin barandillas, y solo cabían ellos dos. A sus pies, el abismo. El mago portador de la llama de Anor se enfrentó a la llama de Udum. Glamdring y la espada de fuego del enemigo chocaron. Gandalf con su vara quebró el histórico puente y el demonio cayó hacia el vacío. Pero el Balrog agitó su látigo con el que tomó la rodilla de su adversario y lo arrastró en su caída. Llegaron a las profundidades de la montaña. El fuego de la bestia se apagó, pero aún era un enemigo de temer. Continuaron la lucha y la espada del mago prevaleció, acuchillando a su enemigo varias veces. El Balrog decidió huir y tomó túneles oscuros que no habían sido hechos por los enanos y eran habitados por criaturas que roen el mundo. Gandalf entendió que su única esperanza de escapar de aquel lugar era seguir sus pasos y así lo hizo. La persecución duró días hasta que ambos llegaron a la escalera interminable que conducía a la torre de Durin en la cima del Sirac-Sigil. El Balrog había recuperado su fuego y decidió enfrentarse nuevamente a su perseguidor. Retumbaron truenos y relámpagos, la batalla fue terrible. Gandalf logró arrojar el cuerpo de la bestia nuevamente, ahora desde lo alto de la cima. Cayó, golpeó y murió. Pero también el peregrino gris, exhausto y sin fuerzas, perdió la vida y su espíritu viajó muy lejos del tiempo y del espacio. Llegamos al puesto número 1 de este ranking y sé que puede generar alguna polémica. Pero déjame aclararte mis motivos para que esté en este lugar. Primero, no hay registros de que un enemigo haya acabado con tantos Balrogs juntos. Segundo, se trata de un hecho más heroico de los ya mencionados. Porque no se trató de un elfo o un maya como en el caso de Gandalf, sino de un hombre de la raza de los Edain. Tercero, fue el único que sobrevivió tras enfrentarse a uno de estos demonios del mundo antiguo. 4. Debería ser un prócer en Númenor y acá se respeta la tradición patria. Quinto y último, sus acciones permitieron que sobreviviera aquel personaje que salvaría a la Tierra Media durante la primera Edad del Sol. De él te cuento en este video que estás viendo acá. Y si el hijo era Eärendil, el primer puesto es para el abuelo de Elrond. Y su nombre es Tuor, el señor de la casa del ala de la ciudad de Gondolin. Volvemos entonces a la ciudad escondida de los elfos durante la primera edad. Tuor comandaba su casa que significaba la menos numerosa pero la más valiente. Había llegado a la ciudad como mensajero del Vala Ulmo, el señor de las aguas, y allí se había quedado porque, entre otras cosas, se había enamorado de la hija del rey, Idril. Se casaron y tuvieron un hijo, Eärendil, quien cuando cumplió 8 años fue testigo del ataque de Morgoth a la ciudad. La participación de Tuor en los combates por Gondolin fue desde el inicio por cada calle de la ciudad, mientras envió a su esposa e hijo a escapar, no sin antes matar al traidor Maelin y acabar prácticamente con toda su casa. El hacha Dramboleg que empuñaba Tuor era implacable y feroz. Se posicionó en la defensa junto a Ecthelion y combatieron en la avanzada que penetró en las huestes enemigas. Y allí Tuor se enfrentó a 5 Balrogs y los 5 cayeron bajo el filo de su hacha. Resistió al fuego de los dragones, logrando matar incluso a uno de ellos. Congregó
entregó tras él y a su lado a todas las casas porque infundía valor. Tras ver caído a Ecthelion, lo rescató y se replegó en la ciudad salvándole la vida. Luchó casi toda la noche junto a Glorfindel, limpiaron de enemigos la plaza real y se dirigió por todos los flancos defensores dando ánimo. Pero fue interceptado por el fuego abrasador de Godmok y cayó, y habría muerto de no ser por la intervención abnegada de Ecthelion. Combatió hasta que recibió la orden de su rey de poner a salvo a los sobrevivientes, entre los que se encontraban Idril y Eärendil. Turgon lo convirtió en jefe de su pueblo exiliado y quedó a entregar su vida por la ciudad. Tuor huyó y junto a Glorfindel lograron poner a salvo a los exiliados. Formaron un pueblo y de esa comunidad salió el fruto que vencería finalmente a Morgoth. Este fue el top 5 de Camino a Númenor de enfrentamientos contra Balrogs. Suscríbete si llegaste hasta acá, convertite en un mecena de este proyecto, porque a partir de esta semana todos los miembros del canal comenzarán a tener acceso a la biblioteca de Númenor, que contiene un montón de material interesante para entender la historia de Arda y de la Tierra Media.